muchachos, el día de hoy nos encontramos con nuestra nueva sección para el canal, experiencias motoviajeras. El día de hoy nos encontramos con Charlotte de Francia y Nicolás de Argentina. Es una nueva sección de motoviajero con motoviajeros para motoviajeros. La idea es que integremos al mundo del motociclismo por medio de nuestras diferentes experiencias, viendo el mundo de los motoviajeros desde una parte más humana, todo lo que tiene que ver con datos muchos más personales, con su intimidad, no la típica entrevista sobre su motocicleta, su consumo, sino ver el lado más humano de los motoviajeros. Pero en esta ocasión dejemos que Charlotte y Nicolás se presenten. Buenos días a todos. Entonces, bueno, primero muchísimas gracias por la invitación. Le vamos a contar un poco de nuestra experiencia. Entonces, como les contó Yuka, soy Charlotte, vengo de Francia. Hace un poco más de 1 año y medio que estoy viajando y bueno, primero empecé el viaje como mochilera y ahora, bueno, porque encontré a Nico, ahora estoy viajando en moto. Bueno, yo soy Nicolás de Argentina, salimos hace 1 año y 8 meses de Argentina y acá estamos con Yuka en Chopal, Casanares. Vamos a compartir un momento, así que muchísimas gracias. Les cuento como un pequeño dato personal a Charlotte, a Nicolás, los hemos conocido en el departamento de La Guajira, en el norte de Colombia, más exactamente el Maicao. Hemos jugado fútbol, compartimos con los chicos de los desérticos, llegamos a Punta Gallinas, con otros motoviajeros, motoviajeras también, bajamos por todo el Caribe colombiano. Bueno, vamos a empezar con Charlotte. Charlotte, ¿qué la lleva a pensar en realizar el viaje y por qué Suramérica? Perdón, ¿por qué no África estando al lado de Francia? ¿Por qué no de pronto Asia? ¿Por qué no de pronto Rusia, como optan algunos mochileros en Francia y en el mismo Europa? ¿Por qué Suramérica? ¿Y qué la lleva a tomar esta decisión? Bueno, toda mi vida soñé de dar la vuelta al mundo, siempre. Pero bueno, hice mis estudios y todo eso y bueno, hoy en día terminé mis estudios y antes de entrar en la vida como activa con el trabajo y todo eso, elegí de irme de viaje. No sabía qué país, pero un país muy alejado del mío y muy diferente. Y dije a Perú, que bueno, fue muy lejos del mío y muy diferente de Francia, obvio. Pero como irme a la aventura, no, así no fue. Busqué en internet un voluntariado y bueno, encontré una asociación de Francia que trabaja en Perú como un jardín infantil y ahí me fui con esa asociación en Perú, Quinoa, Perú. Muy bien, Charlotte. Nico, no le voy a hacer la misma pregunta. ¿Qué le dijo su mamá cuando usted decidió emprender este viaje? Bueno, esa es una pregunta que varias personas nos han hecho, qué piensa nuestra familia, pero exactamente mi mamá, primero antes de contar qué me dijo mi mamá, antes de salir de viaje, tengo que contar el pensamiento de mi mamá sobre las motos. O sea, mi mamá no es una persona que está totalmente a favor de las motos, la verdad que no le gusta mucho el tema, hizo capacitaciones sobre las edades para manejar motos y se informó muchísimo y la verdad que el desafío para yo tener mi primer moto en mi familia, de parte de mi papá podría haber sido muy fácil, pero de parte de mi mamá fue un poquito más duro. Así que bueno, mi primer moto fue a los 20 años, la cambié, compré esta y también siempre soñé con viajar y a la hora de viajar me puse a buscar voluntariado también, pero mi pensamiento era en avión. Y bueno, jugando al tenis una vez con un compañero, él me dijo, ¿y por qué no te vas en la moto?
Y ahí está la respuesta de mi mamá. Yo llegué a mi casa y le dije, mami, te tengo una noticia, no sé si es de las mejores, pero me parece que el viaje que tengo pensado hacer, lo voy a hacer en moto. Y mi mamá, yo pensé que me iba a responder como, ¿y por qué? O, no, mi mamá sinceramente me apoyó, me dijo que mientras yo sienta que era lo que me gustaba, mientras yo me sienta feliz, me dijo que lo haga. Así que es una buena recomendación para todo padre y para todo hijo también, aprender a que respeten nuestras decisiones, a pesar de que no les gusten, pero son decisiones nuestras y toca apoyarlas. Así que esa fue la respuesta de mi mamá cuando tomé la decisión de viajar en la moto. Nicolás acaba de decir algo muy importante. Nuestras familias. Para Charlotte y para Nicolás. Los dos no tienen hijos. No, Entre los dos no tienen hijos. Charlotte en Francia, Nicolás en Argentina. ¿Tenían hijos? no, tampoco. Ah, bueno, no, ni esposa, ni esposo, nada. No. Ah, bueno, es importante lo que Nicolás dice. Nuestra familia. ¿Qué la llevó a Charlotte a ser mochilera y no a viajar de pronto Muchos viajeros. en una moto? Es decir, me compro mi moto en Estados Unidos, como conocí un francés que compró su moto en Miami y decidió bajar hasta Argentina. ¿Por qué Charlotte de mochilera y no en moto? Bueno, primero hay que saber que las motos en Francia no es tan común. Así que ni siquiera sabía manejar una moto, nunca me había subido a una moto. Y bueno, como les dije, empecé el viaje como voluntaria. Y de encontrar otras personas, encontré también al principio del viaje Nico, y de ver que tenía muchas libertades, porque al principio debía quedarme 4 meses y regresar a Francia, sí, en el mismo lugar. Y bueno, ellos me dijeron, no, pero ¿por qué no aproveche de estar en el continente para visitar otros países? Y entonces para mí fue la mejor manera, mochilera, me compré todo, la carpa, la mochila y todo, para salir. Viajabas con todo el equipo. Claro. Ah, Al qué principio bueno. no, Al principio no, compré todo. Ella llegó en como Perú. voluntaria. Claro. Ella llegó como voluntaria con su equipaje, sus maletas y todo, que todavía están en Perú. Sí. Ah, vean. Pero después, como en el hotel donde nos conocimos pasaban muchos viajeros y era un pueblito de 600, 700 habitantes, todos decían lo mismo. O sea, ¿por qué 4 meses acá teniendo Machu Picchu, teniendo Nazca, teniendo muchas cosas cerca? Entonces, ahí fue cuando ella dijo, no, me voy a viajar como mochilera. Y ahí compró las cosas. Claro. Bueno, estamos tratando de conocer la parte humana de los motoviajeros. Si por algo conocemos a los argentinos o los relacionamos en Colombia, es por el tema del gusto por el fútbol. El argentino es muy futbolero. Nicolás, ¿siendo de qué ciudad? Córdoba, de Justiniano Pose, Córdoba. Donde tienen equipos profesionales como... Bueno, en Córdoba está Belgrano, está Talleres también. Belgrano de y Córdoba es hincha de... Yo soy hincha de Boca y dentro de la provincia de Belgrano. ¿Por qué de Boca en este caso y no de Talleres o del equipo de la región? Yo creo que eso viene de familia. Ah, Uno ver al padre ahí festejando los goles de Boca y cosas de Boca, sí, a uno de a poquito lo va llevando para allá, yo creo. Yo creo que es eso. qué bien. Charlotte, ¿quién fue de pronto la persona que más se resistió o se opuso a que usted viajara y sola? De pronto su papá, Que su no quería. mamá, su hermana. ¿Quién fue la persona que más dijo no? O de pronto que le vio más el pero a su viaje. Mi abuela. Mi abuela pienso, pero igual no dijo tampoco no lo hagas, no lo hagas. Sí. Que tenía mucho miedo, porque claro que me iba súper lejos
si me pasa algo no podía regresar tan rápido. Y no hablaba español. Claro, también tenía amigos, pero no nadie hay que saber que también es que en Francia somos bastante independientes. Entonces como que yo antes de salir de viaje, hacía 5 años que vivía sola en Francia, entonces como que, ¿cómo decir? Aunque amo de todo mi corazón mi familia, no estamos tan pegados como la familia aquí en Colombia. Sí. Así que me dejaron volar. Bueno, como estamos conociendo a los motoviajeros desde su ser más interior, esta pregunta sí va para los dos. En mi caso, yo empecé un viaje a nivel internacional cuando me encontraba trabajando. Renuncié a mi trabajo por irme a viajar. Nicolás, en el momento que decide emprender el viaje, salir de viaje, ¿qué se encontraba haciendo en Justiniano Pose? Bueno, yo estaba trabajando en una empresa a 15 minutos de Justiniano Pose y yo estaba preparando la moto, pero todavía no había avisado en la fábrica que iba a renunciar, así que sí, estaba trabajando. ¿Cuánto tiempo le demoró entre pasar la renuncia y emprender el viaje? Fueron 10 días. 10 10 días, de que renuncié a salir de viaje. El jefe se puso contento, ¿no? Es que sí, realmente estaban haciendo muchas capacitaciones para nosotros que éramos de mantenimiento industrial y nada, yo le dije de corazón, mira, yo sé que están apostando mucho en la empresa por nosotros, pero no es que me voy a otra fábrica a aplicar lo que me están enseñando acá, sino que voy a cambiar mi vida, así que le dejé bien claro lo que iba a hacer y nada, renuncié a la fábrica, renuncié a la rutina. Duro, duro. Charlotte, en el momento de decir, me voy para Perú, ¿qué se encontraba haciendo en Francia? Yo estaba en mi último año de maestría de química, mitad escuela, mitad fábrica. Y bueno, entonces pues se acabó el año, Sí. de fin de septiembre, y el 12 de octubre estaba en Perú. O sea que casi 15 días también. Debemos contarle a la gente que Charlotte y Nicolás desde Argentina y desde Francia emprendieron el viaje solos. Hoy en día son pareja de más de año y medio, entonces ya llevan mucho tiempo en una relación. Nunca conocí unos viajeros que duraran tanto. Conocí viajeros que se enamoraban en el camino, pero de pronto más como algo pasajero, no como algo tan duradero. Nicolás y Charlotte, en el momento que se conocen o antes de salir al viaje, pensaron, ¿están mis posibilidades conocer un hombre? ¿Están mis posibilidades conocer una mujer? No, porque como dije, yo me fui de Francia solamente para quedarme 4 meses en Perú, después de regresar a encontrar un trabajo y ya, nunca pensé. Sí. Pero desde que lo vi. ¿Cuánto tiempo, como nos dice Charlotte, cuánto tiempo dijo Charlotte, me voy de Francia 6 meses a Perú, 1 año? ¿Cuánto pensó en llegar a durar, o creyó que iba a durar su viaje en Perú, que era su destino principal? 4 meses, o sea, ¿cuánto tiempo era el plan de viaje? El plan sí, estaba 4 meses. 4 meses. O sea, octubre y regresó en febrero. Y ahí lo conoció y claro, se alargaron los 4 meses. Sí, claro, ahí pasó lo de los mochileros. Del mochilero, cambié la fecha de mi vuelo 2 veces. Y bueno, por todo lo de la pandemia me dieron como un bono para el boleto de avión y Sí. hoy en día hace más de 1 año y medio. Wow. Pero yo creo que ese es un tema bueno a transmitir, que es la libertad que uno siente al no tener responsabilidades de rutina. O sea, si uno está en una ciudad
trabajando 8 horas por día y tiene libre sábado y domingo, y ya el lunes dice no, el lunes tengo que estar a tal hora en mi pueblo porque a tal hora entro a trabajar. Entonces cuando uno sale de esa rutina es como que se van abriendo muchas puertas porque hay un plan acá, un plan allá, un plan allá. Entonces se van como, uno va eligiendo, depende de lo que va sintiendo y a lo que uno quiere realmente hacer. Entonces está bueno aclarar eso, que ella viajaba por 4 meses y terminó viajando 1 año y 5 meses en moto. Ella dice que por su culpa. Pero no, nos está evadiendo la respuesta. En sus opciones de viaje estaba conocer el amor de su vida. La verdad que no sé. O sea, mira, yo también salí de mi casa y me iba, yo decía siempre, no tenía tiempo fijo, pero yo decía siempre mínimo 3 meses. Sí. Y ni siquiera pensaba yo llegar a Colombia, o sea, me pareció una locura y se fue dando de a poquito y se dio. Sí. Entonces, también fue totalmente diferente a lo que yo tenía en la cabeza. O sea, se fueron dando muchas cosas en un momento que yo no lo pensaba. Sí. Eso es lo que tiene bueno el viaje, la libertad que a uno le da. Listo, muchachos. Bueno, después de haber conocido un poco más del interior de estas grandes personas que son Nicolás y Charlotte, después de haber conocido un poco más de su parte humana, no tanto la moto, la ruta, qué neumáticos usa, qué aceite le echa a la moto. Eso, la idea es hacer eso un poco más humano, una entrevista más humana, conocer al viajero. Yo creo que me van a contar qué hay para decirle a las personas que quieren emprender un viaje. El viaje es ahora, el viaje es planificarlo de aquí a 1 mes, planificarlo de aquí a 1 año, o simplemente decimos nos vamos ya. Nos vamos ya, de una. Una experimentada viajera, hoy en día motoviajera, que empezó como mochilera, el viaje es ya. Yo la verdad estaba de planificar todo. Cuando surgió la idea de no, me voy de mochilera, bueno, en tanto tiempo me hago Bolivia, después Ecuador, después yo tenía todo un plan. La verdad es que no. Dentro de esos 4 meses. No, después. Ah, ya. Después. No, la verdad es que hay que dejarse llevar, yo creo, y siempre pasas cosas buenas, siempre. Eso es definitivo, o sea, el mundo está cargado de personas que cada vez se sorprende uno más. Sí. Sí. Yo creo Nicolás, ¿qué le podemos decir a esa persona que sueña o que siempre ha pensado en hacer un viaje? Lo hacemos ya, lo planeamos 1 semana, lo planeamos 1 mes, 1 año. ¿Qué le decimos a esa persona que quiere iniciar un viaje pero no sabe cómo hacerlo? Yo creo que hay muchísimas formas y hay, o sea, uno puede planear en moto, uno puede planear en auto, uno puede planear días, meses, años, países dentro de un país, pero lo importante yo creo es dar el primer pasito. Es lo más difícil, pero lo único que hay que hacer. Y después dejarse llevar, porque la verdad que el camino se va armando solo y Así es. ya, o sea, las respuestas vienen, las soluciones vienen y todo se va dando. Así que lo más importante, pero lo más difícil, yo sé que es lo más difícil, pero después de eso es un paso mucho más adelante en la vida. Yo sé que cambia totalmente la vida. A mí me cambió totalmente la vida. Perdón, no nos podemos ir sin esa pregunta. ¿Importante emprender un viaje con sumas grandes de dinero o lo podemos hacer con un dinero moderado? Porque cualquiera piensa que el que viaja es rico. Sí. Yo creo que hay diferentes maneras de viajar. Uno puede viajar, claro, como manera de probar todos los lugares turísticos, muchos hoteles y todo eso. Nosotros elegimos la manera un poco más como barata, económica, conociendo realmente como camping, motoposado, realmente conociendo la gente, y a mí es lo que quería, conocer realmente la gente del país, no solamente los lugares turísticos, realmente la gente. Y tener mi propio opinión, ¿sí? Sobre la gente. Sí. Entonces, para mi caso, nuestro caso, no se necesitó mucho dinero.
Y además, también hay que decirlo que es fácil también de conseguir dinero mientras uno viaja. Nicolás, ¿grandes sumas de dinero para emprender un viaje o puede ser algo moderado? Como te digo, hay de todo. O sea, hay gente que salió con muchísima plata, con mucho ahorro, hay gente que no. Todo se puede. Yo lo que recomiendo es tener algo ahí como para salir, darse cuenta lo que es, darse cuenta que se puede con poquita plata y... O sea, como para no quedar en la nada sin experiencia. Pero cuando uno ya sale un mes, 2 meses, ya se cruza con mucha gente que le va explicando esto y ya. Esas son soluciones que se van dando en el viaje, así que está bueno tener algo de dinero ahí como para emergencia o como para ir agarrando experiencia y después no hace falta mucho dinero, la verdad. Así es, Nicolás. Bueno, muchachos, en este primer capítulo, experiencias motoviajeras, la parte humana del motoviajero, creada por motoviajero, con motoviajeros, para motoviajeros. Estamos atentos a un próximo capítulo. Muchas gracias a Charlotte, muchas gracias a Nicolás y hombre, que Dios los colme de bendiciones para que sigan con grandes y maravillosas rutas conociendo cada rincón de este maravilloso planeta. Bueno, mi hermano, muchas gracias a vos. Y bueno, decirles que nos pueden encontrar en las redes como Argentina y Francia en ruta, en Instagram, en YouTube y en Facebook. Argentina y Francia en ruta, en todas las redes sociales. Nicolás Macari en Facebook y En Instagram también. Charlotte Travaux en Facebook. aquí les van a aparecer todas las redes sociales de Argentina y Francia por el mundo y las redes sociales personales tanto de Charlotte como Nicolás. Vamos a encontrarlas acá para que los sigan. Excelentes experiencias, grandes consejos también está manejando ahora Nicolás. Entonces los invito a que los sigan en sus redes. Bueno, muchachos, hasta la próxima. Bendiciones para todos. Gracias.